este lugar quede grabado en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle otro aplauso al Señor y comenzamos. Amén. Le doy gracias al Señor por esta serie. Créeme que le doy muchísimas gracias a Dios porque capítulo a capítulo sé que va a edificar mucho nuestras vidas. Amén. Y dice ahí que es un estudio exegético de diferentes capítulos de la Biblia. Cada semana vamos a estar tomando un capítulo de la Biblia, ya lo explicamos la semana pasada, donde vamos a analizar qué quiere decir el Señor, qué quiso decir el Espíritu Santo cuando nos entregó esa palabra, cuando lo dejó, y vamos a pasearnos por muchos capítulos, pero que todos sean de gran edificación para nuestras vidas y para la iglesia, y eso es sumamente importante que lo estudiemos juntos. Amén. Si de repente hay personas nuevas, dame uno porfa, y no saben lo que es, porque dice estudio exegético, y muchas veces esa palabra exégesis suena un poco rara, y mucha gente puede preguntar, pastor, ¿qué es exégesis? Ahí está el concepto. La exégesis bíblica es un método de interpretación de los textos sagrados, un método de interpretación de la Biblia, que busca determinar el significado original que el autor pretendía comunicar a su audiencia original. Siempre hemos dicho que la Biblia fue escrita para nosotros, pero no a nosotros. Amén. Fue escrita a personas en diferentes situaciones. Habían diferentes culturas, diferentes tiempos, diferentes momentos. Habían diferentes lenguajes. Entonces, básicamente debemos entender cuál fue el mensaje real que quedó ahí establecido en la palabra del Señor. Dice, implica un análisis profundo del texto, considerando su contexto histórico, cultural, lingüístico, inclusive literario, con el objetivo de evitar, hermano, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Evitar interpretaciones erróneas y asegurarnos de que hay una correcta comprensión del mensaje. Amén. Eso es lo que vamos a hacer con cada capítulo que semanalmente estaremos estudiando. Pastor, ¿vamos a estudiar un capítulo todas las semanas? No, la semana pasada estuvimos estudiando un versículo. Un solo versículo. Comenzamos con Romanos 12 y estudiamos el versículo 1 y vimos todo lo que el Señor nos habló acerca de ese versículo. Y hoy también vamos a continuar con Romanos 12 y vamos a estudiar el versículo 2. Amén. Entonces es importante, no sé cuántos recuerdan la semana pasada, cuántos recuerdan lo que estuvimos hablando. No sé si hubieron personas que no vinieron la semana pasada, pero vamos a dar, para los que no vinieron la semana pasada, un breve repaso, un resumen. Y vamos a ver, recuerda que estamos hablando de una carta, no de un libro. Es la carta a los romanos, es una epístola, amén. Es una carta que fue escrita a una iglesia que estaba naciendo en Roma. Era una iglesia naciente que estaba en ese lugar. Recuerda que Pablo no los conocía. Pablo no conocía a las personas que él le estaba escribiendo, pero muchos de sus discípulos ya estaban en ese lugar. Ya estaban ahí enseñando la palabra, estaban haciendo cosas y acuden a Pablo para que Pablo les envíe esta carta y Pablo realmente pueda expresar toda la verdad del evangelio a través de esta carta que es preciosa. Es una carta pastoral, es una carta muy hermosa. Pero era muy difícil escribir esta carta porque la estaba escribiendo a una ciudad la cual era la capital del imperio reinante en el momento. Entonces es importante que entendamos eso. ¿Por qué? Porque era una ciudad que moralmente estaba muy degradada. Dicen los historiadores que moralmente era una ciudad muy degradada. Y la iglesia naciente enfrentaba tres grandes problemas. Todo eso lo vimos la semana pasada. ¿Cuáles eran los más grandes problemas? La idolatría. Había muchísima idolatría reinante, la inmoralidad y los judaizantes. Amén. Quiero leerte esto. Romanos 12 es el comienzo entonces de la sección aplicativa de la epístola. Hasta el capítulo 11, Pablo ha desarrollado una profunda argumentación doctrinal sobre la justicia por la fe, la gracia, el pecado, la salvación de Israel y de los gentiles. Y en el capítulo 12, Pablo pasa a enseñar cómo debe vivir el cristiano. Amén. Y Pablo entonces hace un clic aquí en el capítulo 12 y comienza a decir, ok, si la idolatría está reinando en este lugar, si está reinando la injusticia, la inmoralidad sexual, recuerda que leímos que incluso los hombres habían dejado la costumbre normal y querían acostarse con otros hombres. Eso estaba ocurriendo ahí en ese lugar. Las mujeres incluso hacían lo mismo, habían dejado la forma normal y querían acostarse con otras mujeres. Estaba reinando idolatría, inmoralidad, los judaizantes. Había gente que estaba enseñando
enseñando entonces, y estaba enseñando que para la salvación tenían que seguir aportando a la ley, que la salvación continuaba siendo por ley. Entonces los estudios bíblicos que se realizaban o los estudios que hacían ellos tenían más que ver con la ley que con el evangelio que realmente se necesitaba predicar. Pablo se enfrenta a todo esto y en los primeros 11 capítulos Pablo nos explica muchísimas cosas acerca de la doctrina fundamental, de que la salvación no es por obra, no es por ley, sino por la gracia. Pablo explica que ya muchísimas cosas que la semana pasada nosotros estuvimos, amén, estudiando juntos. Ahora, ¿qué pasa? Llega al capítulo 12 y Pablo llega y dice, ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué puedo hacer? Los romanos pudieron haber preguntado, ¿ahora qué hacemos, Pablo? ¿Qué hacemos entendiendo que vivimos en un mundo que se parece mucho al que vivimos? En un mundo donde todo lo que nos rodea es idolatría, donde hay un sistema, donde hay inmoralidad, donde hay un sistema donde a lo bueno se le llama bueno, se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. En medio de todas esas cosas, ¿qué podemos hacer? Y ahí comienza Romanos 12. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? Ahí comienza Romanos 12. Justamente ahí, y mira lo que estudiamos la semana pasada. Pablo dice en Romanos 12, habla acerca de la nueva vida y dice por eso, esa palabra por eso, por todo lo que Pablo venía enseñando, dice, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, recuerda que la semana pasada dijimos, puesto que Dios ha sido tan bueno con ustedes, puesto que el Señor ha sido tan bueno, ha tenido misericordia de ustedes, llega y le dice, les ruego que entreguen todo su cuerpo, todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Y dice, esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Como dice Reina Valera, este es vuestro culto racional. Realmente esto es lo lógico. Es lo lógico que en agradecimiento a lo bueno que ha sido Dios con ustedes, entonces ustedes le den un tipo de adoración diferente al que están acostumbrados. Y esa adoración tiene que ver con un sacrificio vivo, con un sacrificio que no tiene ahora que ver con animales que son sacrificados, sino que ahora tiene que ver con entregar tu vida, tu ser, tu cuerpo en adoración realmente cada día al Señor para poder adorarlo como realmente se debe adorar. Amén. Dame uno, please. Entonces, recuerda que la palabra soma, les ruego que entreguen todo su ser, que es la palabra soma, que es cuerpo, ser o físico. Amén. Y le dice como sacrificio vivo. Recuerda que Pablo les estaba hablando a personas que en la época conocían lo que era un sacrificio. Ellos sabían lo que realmente era sacrificar, tomar un animal y ofrecerlo por el perdón de los pecados. Ellos sabían que esto se hacía en los templos, ellos sabían que había un sacerdote, pero ahora cuando Pablo les habla, le dice, yo les ruego que ahora el sacrificio que ustedes van a ofrecer sea un sacrificio vivo, ya no muerto, ya no es matar un cordero, ahora es que tú ofrezcas tu cuerpo. Yo me imagino que ellos hicieron, ¿cómo que ella va? Explícanos. Ahora es entregar tu cuerpo, pero no les dice un sacrificio muerto, les dice un sacrificio vivo. No es quitarte la vida, pero sí es un sacrificio porque hay algo que tú tienes que entregar. Y para poder vivir, tu cuerpo tiene que ser ese sacrificio que tiene que ser entregado cada día. Y ellos tal vez hasta ahí pudieron haber entendido y decir, ok, Pablo, nosotros entendemos que ahora no tiene que ver con el animal. Ahora no tiene que ver con degollar un animal y derramar su sangre. Ahora tiene que ver con que yo sea ese sacrificio. Pero ¿y en qué templo vamos a ofrecer ese sacrificio? ¿Y dónde está el sacerdote? ¿En qué templo y con qué sacerdote? Entonces nosotros vamos a ofrecer ese sacrificio vivo del que tú estás hablando. Y la semana pasada, entonces dame uno, estudiamos claramente que todas estas tres cosas, tanto el templo, el sacerdote y la ofrenda inclusive, amén, se cumple ¿en dónde? En Cristo, amén, en la cruz del Señor. Vamos a leerlo ahí, Juan 2, 19, 21, respondiendo Jesús les dijo, destruid este templo, Jesús hablando de su cuerpo como templo, y en 3 días lo levantaré, haciendo referencia ¿a qué? A su resurrección, amén. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, hablando del templo que estaba en Jerusalén, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Hermano, ¿en qué momento Jesús dijo esto?
recuerden que estaba la fiesta, una fiesta judía llamada el Pesaj, y entonces estaban todo el mundo ahí en Jerusalén. Jesús llega a ese templo, al templo donde se supone que se debería ofrecer la adoración a Dios. El templo que la única finalidad de ese templo era ofrecer adoración al Señor. Y cuando Jesús llega a ese templo, ¿qué consigue en ese templo? Consigue los cambistas, consigue la gente haciendo negocios, consigue la gente vendiendo animales, consigue la gente haciendo diferentes cosas. El Señor, dice la Biblia, ya estaba en las Escrituras, que ardió su corazón en celo por la casa de su padre. Y dijo, lo han convertido en un lugar de simple y llanamente comercio, y no es el lugar donde realmente se ofrece sacrificio a mi Padre, donde hay una verdadera adoración. De hecho, Jesús, cuando sale de ese lugar, le dice a sus discípulos, créanme que llegará el momento en que no quedará piedra sobre piedra en este lugar. Ya Jesús sabía que ese templo iba a ser reemplazado ¿por qué? Por Él. Ahora Jesús está demostrando que ahora Él es el templo donde la gente tiene que ir a ese lugar a ofrecer sacrificio. Ya no es un templo, ya no es un lugar físico, ya no es una forma de levantar las manos. Porque por muchos años cometimos ese error. Nosotros llegábamos y hacíamos los papelitos del grupo alabanza y poníamos canciones de alabanza, todo lo que fuera rápido, y adoración, todo lo que fuera lento. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos son de la guardia vieja? Y poníamos adoración como que adoración era un estilo de cantar o era un estilo de mover y de hacer cosas, cuando la adoración que realmente es viva es la adoración que es en espíritu y en verdad, que es guiada por el Espíritu Santo. Jesús está diciendo, ya no es en un lugar. Hay gente que dice, voy a la casa de Dios a adorar. No, tú vienes a este lugar a seguir adorando. ¿Cuántos dicen amén a eso? No es ir a la casa a adorar. No es que tú vienes aquí a adorar porque tú afuera no puedes adorar. Es importante que entendamos eso, porque nosotros tenemos que entender que nuestra adoración es continua. ¿Cuántos dicen amén? Que nuestra adoración es cada día yo ofrezco mi cuerpo en sacrificio vivo para que esa adoración sea una realidad. Por eso nosotros vivimos una vida, un estilo. La adoración es mi estilo de vida. No es una música, no es una forma de hacer las cosas. Amén. Jesús estaba diciendo, ahora la adoración tiene que ver conmigo, no con ningún templo. Pero mira también lo que dice en Hebreos 7, 26 al 28. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Amén. Dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Entonces Jesús es nuestro sumo sacerdote. Jesús es la ofrenda que se entregó por tu vida y por la mía. Y Jesús es el templo donde nosotros vamos a adorar. Amén. Entonces fíjate lo profundo que estaba haciendo Pablo cuando les dice, ahora ustedes tienen que ofrecer su cuerpo en sacrificio. Para el momento ella era muy difícil, Juan. Era muy difícil para ellos entender lo que Jesús les estaba diciendo, porque para ellos sacrificio era otra cosa. Pero mira lo que sigue diciendo. La semana pasada seguimos leyendo 1 de Pedro 2:3, 2 al 5, 1 de Pedro 2:5. De esta manera Dios hará de ustedes como de piedras vivas un templo espiritual, un sacerdocio santo, que por medio de ¿quién? De Jesús. Un sacerdocio santo. Por eso la Biblia dice que nosotros somos sacerdotes, porque nosotros ejercemos un sacerdocio santo, porque ofrecemos cada día ofrenda a nuestro Señor, pero a través de ¿quién? De Jesús, de Cristo. No es nosotros. El Señor no nos ve a nosotros. El Señor ve a Cristo. El Señor ve a Jesús. Y dice, ofreciendo un sacrificios por medio de Jesucristo, ofrezca sacrificios espirituales. Entonces ahora mi cuerpo, mi ser, es el lugar donde yo ofrezco mi vida cada día. ¿Por qué? Porque yo con mi cuerpo me muevo a todos lados. Yo todo lo que hago lo hago con mi cuerpo. Yo todo lo que hago y todo lo que decido lo hago con mi cuerpo. Entonces yo ahora en mi cuerpo, yo decido ofrecer mi vida en sacrificio a Dios a través de Jesucristo. Amén.
Mire, hermano, hubo algo que quiero contarles rapidito, aunque no me quiero detener mucho en esto porque esto lo estudiamos la semana pasada. Escuché de un pastor que dice que un muy buen amigo de él le contó que iba en una de estas vías donde hay muchas ovejas y había un rebaño grandísimo de ovejas, y entonces él tuvo que parar su carro porque había muchas ovejas y no pudo pasar, y entonces estaba ese rebaño pasando. Él se baja y se pone a hablar con el pastor de esas ovejas, y por supuesto aprovechó la oportunidad para preguntarle sobre todas estas cosas. Y él le dice: mira, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo es esto de la sangre del cordero? ¿Qué tiene que ver eso con las ovejas y con todas las cosas? Y le dice, aquel pastor le dice: mira, cuando las ovejas paren, hay mucha muerte por el frío, por las situaciones, porque el cuidado es más difícil, porque los lobos vienen y se roban las ovejas, las más pequeñitas, porque ellas no se pueden defender. Entonces es un momento muy duro, un momento muy crítico, le dice. Pero en ese momento muchas ovejas recién nacidas quedan huérfanas. Inclusive muchas madres también mueren, y entonces quedan muchas ovejas sin madre y muchas madres quedan sin sus pequeñitos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sabes qué hace el pastor? El pastor agarra las ovejas que quedaron, que están sin sus hijos, no le dan leche a otra oveja que no sea su hijo. No puede darle leche, las rechazan, no las aceptan. ¿Sabes qué hace el pastor? Agarra a esa oveja que está produciendo leche, agarra un hijo de esa oveja, le corta el cuello y con la sangre del hijo baña la oveja que quedó sin madre. Y cuando la oveja huele la sangre del hijo en la otra oveja, la acepta y la adopta. Y eso es lo que hizo el Señor a través de la sangre de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando el Señor nos ve a nosotros, no ve nuestro sacrificio, ve el sacrificio de Cristo de nuestras vidas. Por eso el sacerdote se rociaba con la sangre. ¿Por qué? Porque es la sangre de Cristo la que nos hace libre, la que nos perdona los pecados. Es la sangre de Cristo la que hace todo en nosotros. Por eso ahí dice que ofrecemos sacrificios espirituales, pero a través de Cristo. Nuestros sacrificios, no tendría ningún sentido si no fuese por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. ¿Estamos claros en eso? Dame uno, please. Entonces, por eso ahora vemos que la verdadera adoración es presentar mi vida a Dios como ofrenda para exaltarle. ¿Recuerdas ese pasaje? La mujer se consigue a Jesús, la samaritana se consigue a Jesús, comienzan una conversación, y después que pasan todas las cosas le dice: mira, mi pueblo dice que se debe adorar a Dios en este lugar, pero ustedes los judíos dicen que se debe adorar allá en Jerusalén. ¿Y qué le respondió Jesús? Jesús les contestó: créeme, mujer, créeme, pronto llegará el tiempo cuando para adorar a Dios nadie tendrá que venir a este cerro ni ir a Jerusalén. Ustedes los samaritanos no saben a quién adoran, pero nosotros los judíos sí sabemos a quién adoramos, porque el Salvador saldrá de los judíos. Dios es espíritu, y mira lo que le dice: y los que lo adoran, para que lo adoren como se deben, tienen que cantar, tienen que hacer, tienen que ir, tienen que ser guiados por el Espíritu. La verdadera adoración tiene que ver con la guianza del Espíritu Santo. Amén. No tiene absolutamente nada que ver con un estilo de vida, con un estilo de canto, un estilo de hacer las cosas o de vestimenta. No tiene absolutamente nada que ver. Pastor, ¿nos podemos vestir como sea? No, tú sabes que bíblicamente la Biblia habla del decoro, pero no es nuestra forma de vestir lo que nos hace más santos o adorar al Señor. Se trata de ser guiados por el Espíritu. Se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios el Padre lo harán como se debe, guiados por el Espíritu, porque así es como el Padre quiere ser adorado, y ese tiempo ha llegado. Como decía Romanos, ese es nuestro culto racional. Eso es lo lógico. Esa es la adoración que realmente tiene sentido. Amén. Bueno, si usted no vino la semana pasada, ya le resumí todo el mensaje. Dame uno, please. Esto significa que todo lo que hagamos, hermano, dile a que está a tu lado: todo lo que hagamos con nuestro cuerpo cada día debe glorificar a Dios. Es ahí, hermano, porque la Biblia dice que todos los pecados son fuera del cuerpo, pero la fornicación
es en el cuerpo, porque tu cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Porque tu cuerpo es el lugar con el que tú lo llevas, lo obligas, lo entregas en sacrificio para darle adoración a Dios. Amén. Entonces es importante, a veces pensamos, lo decíamos la semana pasada, hay culturas que dicen el cuerpo no importa. ¿Saben qué piensan los griegos? Los griegos piensan que el alma está atrapada dentro de esta cárcel que es el cuerpo. Así que lo que hagas con el cuerpo, eso no importa, porque esto se va a podrir, esto se va a dañar. Lo importante es lo que hagas con el alma. Y eso no es así. El cuerpo va a resucitar, lo vimos hace 2 semanas atrás. Entonces entendemos realmente de que es importante que nuestro cuerpo sea ofrecido en sacrificio. Fíjate la respuesta de Pablo a todo esto que estaba pasando. Pablo, ¿qué hacemos? Pablo le dice, entrega tu cuerpo en sacrificio. Pablo, ¿qué hacemos para poder vivir una vida cristiana? Entrégate en sacrificio, porque si no, no hay adoración. Cada día entrega tu cuerpo. Tu cuerpo es el templo espiritual con el cual ofreces tu vida en sacrificio al Padre todos los días. Todos los días, amén. Y así demostramos que vivimos realmente para adorarle. Amén. Dame uno, please. ¿Cómo termina ese versículo? Diciendo, esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Solamente a Dios. ¿Qué quiere decir solamente a Dios? Por eso dice que debe ser santo y agradable. ¿Qué significa santo? Es la palabra agio, que significa santo, consagrado o apartado para Dios. Tú no eres santo, tú eres santo cuando te apartas para Dios, porque eso es lo que realmente significa. Tú no eres santo porque no tengas deseos de pecar. Eres santo cuando tienes deseos de pecar, pero te apartas del pecado, y eso es santidad. Apartarse, porque mientras estemos en esta naturaleza pecaminosa, los deseos de nuestra carne van a continuar querer haciendo lo malo. Somos santos cuando nos apartamos por amor a Dios, como un sacrificio a Él. Eso es santidad. El sabio ve el mal y se aparta. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Tememos a Jehová y por eso nos apartamos del mal, y eso nos hace santos. Amén. Y la palabra adoración dice solamente esta es la clase de adoración que es la que realmente tiene sentido. Esa palabra adoración es la palabra latreia, que por supuesto tú la conoces en español como latría, por eso es idolatría, o sea, adorar ídolos. Y todo lo que tú adores le puedes poner atrás tría. Amén. ¿Por qué? Porque realmente eso es lo que significa esa palabra, que es nuestra adoración, nuestro culto. Voy al culto, voy a adorar. Yo creo que deberíamos de entender que venimos a este lugar a continuar adorando a Dios con nuestras vidas. Amén. Seguimos. Entonces ahora, pastor, ¿qué hacemos? Mira, para lograr esto, Pablo sabía algo, hermano, que es lo que vamos a estudiar hoy y vamos a descubrir hoy. Para entender esto, Pablo sabía que debíamos renovar algo muy importante, porque eso que debemos renovar, que es de lo que se trata el versículo 2, eso que debemos renovar es lo que controla nuestro cuerpo. Si eso no es renovado, hermano, mire, ni que usted se obligue, ni que usted se lleve, hay algo que hay que renovar y ya usted sabe qué es. ¿Qué me dice el versículo 2? Hay algo que yo tengo que renovar, porque hasta por ahí hay un dicho que dice que la mente domina el cuerpo. Ay, me duele. No pienses en eso, que la mente domina el cuerpo. Mira, hermano, la gente que ha sufrido de ansiedad sabe lo que pasa aquí arriba descontrola todo el cuerpo. La gente que ha sufrido de depresión, de ansiedad y de muchas cosas conoce el poder de lo que hay arriba. Si usted piensa que está enfermo, usted se enferma. Imagínate el poder de esto que Pablo está diciendo después que dice, porque recuerda que esto no es separado, es versículo 1 y 2, pero es lo mismo, viene hablando de lo mismo. Nosotros lo separamos en 2 semanas, pero Pablo no. Pablo lo escribió así para que lo leyéramos de corrido. Y Pablo decía, para entregar tu cuerpo, para que tu cuerpo realmente puedas entregarlo en sacrificio vivo, hay algo que tú tienes que renovar. Porque si no va a ser imposible, hermano. Y estamos hablando de nuestra mente. Amén. Por eso el versículo 2, hermano, dice esto. Mira lo que dice, y es el que vamos a estudiar hoy. Me gustó mucho la Nueva Traducción Viviente.
Y mira lo que dice. Pablo comienza diciendo: hey, recuerda todo lo que está pasando allá afuera. Yo te digo que entregues tu cuerpo en sacrificio. Hay algo que vamos a renovar, pero lo primero que Pablo quiere decir es: tienes que renovar tu mente, porque mira, dice, no imiten. No imiten. Y ya vamos a leer cómo dicen otras versiones, pero dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Los que entregamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo al Señor, no imitamos. Pastor, pero es que eso está de moda. Pastor, pero es que todo el mundo lo hace. Pastor, pero no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Por eso me cuesta mucho entender que la iglesia se tenga que parecer muchísimo al mundo para que la gente pueda venir. ¿Realmente tú crees que eso es coherente con la palabra de Dios? Si ponemos unas luces y hacemos diferentes cosas, lo ponemos lo más parecido al mundo para poder atraer la gente del mundo. Hay gente que sale del mundo, decepcionada del mundo, y nosotros le queremos meter el mundo en la iglesia. La gente tiene que venir a este lugar a buscar la palabra de Dios y no al mundo. Mira lo que dice: no imiten las costumbres, las conductas ni las costumbres de este mundo. Y dice, más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles, ¿qué? La manera de pensar. Como dice Reina Valera, transformaos o renovaos vuestro entendimiento. Renueven su mente, transformen su mente, dejen que Dios los cambie en personas nuevas. Pero para que eso ocurra, para que no imiten las costumbres de este mundo, para que realmente puedan ser personas nuevas, ustedes tienen que transformar su mente, renovar su mente. Y llega y dice: entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Renovando la mente, nosotros vamos a aprender a conocer realmente cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, la cual es que buena, agradable y perfecta. Amén. Entonces vamos a comenzar a estudiar este versículo. Dame uno. Mira, lo primero que dice es: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Esa palabra mundo no es el globo terráqueo. Amén. Esa palabra mundo, dame uno, es la palabra aion o aion. Aion, que significa mundo, siglo, era, pero también significa moda, edad, corriente. Cuando habla de corriente es, no, mira, eso es una corriente que está. Y Pablo dice: no imiten la corriente de este mundo, lo que está de moda en este mundo. Pero esta palabra ion tiene una particularidad que me gustó muchísimo, muchísimo, porque dame uno, please. Porque no es la palabra para mundo que normalmente se usa, que es la palabra cosmos. Mira de lo que Pablo nos está hablando. Mira lo que dice. Aion enfatiza el momento, la moda o la mentalidad predominante. Entonces él dice: no imiten la corriente, o sea, la moda, el pensamiento predominante de este mundo. Así como piensa este mundo, eso es lo que no deben imitar. Recuerda que él nos va a hablar de renovar nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestro entendimiento. Amén, porque eso es todo lo que significa. Nuestro entendimiento. Él va a hablarnos de renovar todas esas cosas. Entonces él llega y dice: no imiten los pensamientos, la forma, la moda, lo que está, la corriente. Hermano, mire, todo el que se mete en ese río que usted ve ahí, en esa corriente, lo arrastra el río. Y todo el que quiere meterse en la corriente, en la moda de este mundo, va a ser arrastrado. Pablo dice: no te metas ahí, no te metas en esa corriente, no te metas en esos pensamientos, no permitas que sean esos pensamientos los que tú imitas. Y hay gente que cada día quiere imitar más los pensamientos de esta corriente, de este mundo, lo que está de moda, lo que está más cerca de esta era. Y realmente, mira, dame uno, please. Mira, las otras versiones dicen: no vivan. Otra versión dice: no imiten. Otra dice, ¿qué es esa? Otra dice: no se adapten. Otra dice: no se amolden a esos pensamientos. No vivan según esos pensamientos. No se amolden a esos pensamientos. No se adapten a esos pensamientos. Amén. En otras palabras, Pablo nos está diciendo que hagamos algo que es extremadamente difícil, pero que tiene que ver con ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Y es nadar
contra la corriente. Velo desde este punto de vista. Usted se mete en la corriente, hermano. Y usted por la corriente se lo está llevando y usted nada y nada y nada y nada y nada y usted parece que todo. Y Pablo está diciendo, no imiten esa corriente porque van a tener que nadar muy, muy, muy duro. Entonces es mejor no meterse en esa corriente, no imitar esa corriente, porque nadar contra la corriente mayormente te va a vencer, ¿sí o no? La gente que ha estado a punto de ahogarse y que lo ha podido contar, que ha ido a la playa y se da cuenta que lo agarra una marea rara que está por debajo del agua y se lo lleva, y esa persona nada y cada vez está más lejos y dice, pero si yo nado para allá y cada vez estoy más lejos de la orilla, ¿qué está pasando? Porque hay una corriente submarina que te está arrastrando y es muy, pero muy, muy sutil. Hermano, usted no sabe que usted llega y se está bañando aquí y está Darwin que anda conmigo en la playa y Darwin está ahí están las cosas y las estamos viendo. Y empezamos, sí, Darwin, porque tú sabes que no sé qué. Cuando ven a ver, estamos por allá. Y las cosas, ¿qué es eso? Una corriente que sin darnos cuenta nos está llevando cada día. Así actúa el mundo y los pensamientos de este mundo. Sin darnos cuenta, cada día nuestros pensamientos están más metidos. Mira, hermano, de lo que tú y yo llenemos nuestra mente, no te imaginas lo importante que es. Lo que nosotros llenemos nuestra mente, de lo que nosotros llenemos nuestros pensamientos, lo que nosotros día a día nos alimentemos y alimentamos nuestra mente, va a determinar muchas cosas de nuestra conducta. Por eso Pablo dice, no imiten eso. Porque el mundo se llena de diferentes cosas. Ustedes tienen que llenarse de otra cosa. Su mente no puede estar pensando en Bad Bunny. Su mente tiene que estar pensando en las cosas del Señor. Renueven la mente. Porque si no renuevan la mente, hermano, por mucho que tú y yo queramos, si no renovamos nuestra mente, una mente no renovada no puede servir al Señor. Amén, ay. Una mente no renovada es imposible, hermano, que sirva al Señor, que entregue su cuerpo en sacrificio, porque sin darnos cuenta cada día es más sutil y cada día nos da más flojera y cada día nos cuesta más y cada día creemos que estamos más lejos y creemos que estamos cerca. Bueno, yo el domingo que viene si voy a la iglesia, o yo hago esto, o yo hago lo otro, y la corriente sin darnos cuenta nos está llevando. Mira, hermano, déjese, agarre un despecho y en lugar de afrontarlo ponga a Luis Miguel 3 horas. Hay gente que no sabe ya quién es Luis Miguel. Aquí boté la cédula. En esto ya le pregunté a un muchacho de 19 años. No, Luis Miguel, la serie. Luis Miguel, ¿quién es ese? Luis Miguel, el cantante, el Sol de México. El único Sol de México que no conocen a Luis Miguel. Y los nuevos yo no los conozco. Gracias a Dios. Soy evangélico. Yo no los conozco. Pero agarre, hermano. Voy a nombrar uno. Agarre y despóchese y ponga a morar un rato. Ese sí lo conocen muchos y dijeron amén. Y ponga eso un rato. ¿A dónde se va a ir el corazón, Yoma? El corazón enseguida se va a ir a pensar, te pones triste, melancólico. Estás llenando tu mente de lo que no tienes que llenarla. Y la corriente de este mundo te empieza a arrastrar. Y haces llamadas que no debes hacer. Y tomas decisiones que no debes tomar. Y por eso tú ves, ábreme la puerta. Y tú ves cosas que no deberías estar viendo o haciendo porque llenaste tu mente de cosas que realmente van a controlar tu mundo. Entonces Pablo viene hablando, entreguen su cuerpo en sacrificio vivo. Esa es la única forma de adorar realmente a Dios. Y no imiten las costumbres de este mundo, los pensamientos de este mundo, la moda de este mundo. Más bien, dice, renueven su mente. Amén. Fíjate, dame uno, please. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Mira cómo dice Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis. Dile que está a tu lado, anduvisteis, ya no andas. En los cuales anduvisteis en otros tiempos, haz así. Siguiendo la qué. Siguiendo la qué. Cuando seguíamos la corriente de este mundo, andábamos en delito y pecado. Eso fue en otros tiempos. Ya la corriente de este mundo no tiene nada que ver con nosotros. Amén. Ya no la imitamos. Ahora nosotros entregamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Amén. Y llega y dice, esta forma de pensar, esta corriente de este mundo viene de ¿dónde? Mira lo que dice. Esto es conforme al príncipe de las potestades de ¿dónde? Del aire.
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En los hijos de desobediencia opera un espíritu en las potestades del aire. En otras palabras, en el sistema de este mundo está hecho para que tú y yo pensemos en todo menos en Dios. Todo el sistema de este mundo, que es la palabra cosmos, creo que no te la leí, que es la palabra cosmos, todo el sistema de este mundo tiene que ver con que nosotros realmente pensemos en todo menos en el Señor. Quiero devolverme una, Leandro. Quiero devolverme una porque quiero leerte. Te leí que Ayón enfatiza el momento y la moda y la mentalidad, una forma de pensar opuesta. Pero cosmos, que es lo que tú y yo mayormente conocemos como mundo, amén, es el sistema de este mundo que se opone a Dios. Ese sistema, hermano, usted llámele como le quiera llamar. Usted póngale el nombre que sea, pero todo este sistema, todo, por eso es que tú ves que cada día crecen más cosas que se oponen a Dios, el abecedario, todas esas cosas que se oponen al Señor, todas esas cosas que hoy en día ocurren y que a lo bueno se le llama bueno y a lo malo se le llama bueno, a lo bueno malo, a lo regular. Todas esas cosas es un sistema que está diseñado para que el hombre realmente cada día viva más alejado de Dios. Y tiene un sistema, y tiene una forma de pensar, y tiene un pensamiento, y tiene una forma, y es la corriente de este mundo. ¿Y sabes dónde opera? En los hijos de desobediencia. La gente que desobedece tiene su mente entenebrecida. La gente que desobedece no puede ver la realidad y piensa que todo lo que ofrece este mundo es bueno, aun cuando ya haya conocido de Dios. Es tremendo esto. Usted no ha conocido a una persona apartada y te dice es que no puedo volver, es que qué es lo que lo arrastra, qué es lo que la corriente de este mundo que opera en los hijos de desobediencia. Amén. Dame uno, dame otro. Ayón, amén, mundo, siglo, era o corriente de este mundo. Dame otro, please. Y cosmos es mundo, sistema o contrario. Entonces ahí tenemos los dos conceptos, tanto Ayón como cosmos, amén, en los cuales anduviste en otros tiempos siguiendo los pensamientos, la corriente de este sistema. De ahí tenemos que huir. Amén. Seguimos, por eso me devolví. Mira lo que sigue diciendo, no imites. 2 Corintios 4:4 dice: Satanás, ¿quién es el Dios de qué? No, del Ayón. Satanás, quien es el Dios de todos esos pensamientos. Por eso es importante saber cuándo habla de Ayón y cuándo habla de cosmos. A veces pensamos, bueno, pero ¿para qué entender tanto el significado de las palabras? Para saber realmente de qué estamos hablando. Satanás, dice ahí, es el Dios de esta manera de pensar, de este sistema, de esta manera en que se piensa. Es el Dios de este mundo. ¿Qué ha hecho Satanás? Ha cegado la mente, hermano. Ha cegado la mente de los que no creen y son incapaces de ver la gloriosa luz del evangelio, de la buena noticia. Son incapaces. ¿A usted no le ha pasado que usted dice, wow, es que yo no entiendo cómo la gente, uno le habla y le predica y no pueden ver lo que nosotros vemos? Porque su mente está cautiva, porque Satanás, el príncipe de los pensamientos de este mundo, ha cegado su mente. Mire, usted le dice, Dios mío, yo le prediqué, le dije, ya yo no hallaba qué hacer. Mire, si me hubiese predicado ese mensaje yo mismo, me vuelvo a convertir. Y usted ve que esa persona es indiferente al mensaje, y usted ve que esa persona, ahí hay un velo, hermano. Ahí hay una mente cerrada, entenebrecida. Hay una mente que no quiere realmente ver, porque el príncipe, dice, de este mundo, de este sistema de pensamientos, ha cegado la mente. Y dice que son incapaces de ver realmente las buenas noticias. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Es Dios, es la imagen exacta, y la gente no entiende el mensaje de Cristo. Una mente cegada por Satanás, una mente que solamente piensa en las cosas de este mundo. Cuidado cuando tú y yo estamos en la casa de Dios con nuestra mente
puesta en las cosas del mundo. ¿Pasa o no pasa? La corriente que pasa por debajo del agua, que sin darnos cuenta, pues mi mamá como que se fue y tu mamá está por allá y tú dices, pero si yo me estaba bañando al frente en la playa. La corriente que sutilmente nos está llevando. Puedes estar aquí y Satanás puede estar teniendo ahorita, metiendo en tu mente las deudas, las cosas, la cena. Yo mañana tengo que hacer esto, pasado mañana, oye, si el cliente no me ha llamado. Puedes tener tu mente en 1000 cosas y no en las cosas de Dios. Porque si hay algo que, y lo dije la semana antepasada, si hay algo que Satanás, si no te puede hacer que no vengas, por lo menos te va a querer entretener para que tú no le prestes la mínima atención a su palabra. Porque si tú viniste a este lugar, pero Satanás cautivó tu mente de tal manera que tú pensaste en todo menos en la palabra de Dios, tú te vas igual. Y lamentablemente, perdóname, pero perdiste el tiempo. Por eso cuando estamos aquí, nuestra mente tiene que estar aquí. Nuestro cuerpo está aquí, ¿verdad que sí? La mente también. Ocúpala en lo que realmente es importante. Así sea 20 minutos, media hora o una hora, ocúpala en las cosas de Dios, en lo que realmente es importante. Porque si hay algo que el diablo quiere hacer es entretenerte, hermano. ¿Cuántos saben que este bendito aparatico? Dígame, por favor. No, voy a ver la hora para orar. 3 de la mañana. ¿Sí o no? El enemigo es experto en entretener. Y con este aparatico, mira hermano, usted se puede quedar sin agua y dice, yo busco aquí un vecino, pero que se le vaya el internet. Usted llama a todo el mundo. ¿Cómo es posible si yo pago $40? Se le va el internet, usted se siente que le quitaron un brazo. Sí, porque ¿cómo me entretengo? Muy poca gente dice, si no tengo internet no importa, tengo la Biblia. Es difícil, ¿verdad que sí? Pastor, es que yo con el internet es que busco en la Biblia. Sí, pero ponte que te quitaron el internet porque te lo cortaron, no tuviste cómo pagarlo. Tu Biblia en físico la puedes desempolvar y comenzar a leerla. Pero es fácil eso, porque nuestra mente, hermano, tiene que ser renovada. Fíjate todo lo que Pablo nos está diciendo. Nuestra mente tiene que ser renovada. Yo no te estoy hablando desde la plataforma de, a mí cuando me cortan, bueno, no, gracias a Dios no me lo han cortado, no, nunca. Pero cuando se me cae, reinicia el router 3 veces. Y mis 2 hijas salen al mismo tiempo del cuarto, ¿sí o no, niñas? Sale aquella primero, papá y el internet, y después se escucha la puerta de su C, papá y el internet. Y yo digo, no hay internet. Yo estoy en lo mismo. Ahora Celi no le para. Se lo digo muy sinceramente, ya no le para. Si no hay internet no importa, o sea. Y digo, gloria a Dios por esa mujer que su mente ha sido transformada. Transforma la mía, Señor. Amén. Estamos hablando de corrientes muy sutiles. Sí, hermano, yo sé que yo con internet hago muchas cosas buenas, pero también me entretengo con muchas cosas y pierdo muchas horas de mi vida. Entonces lo sutil, el diablo es experto en lo sutil, en lo sutil, en lo sutil. Así que cuidado con esa corriente. Amén, seguimos. Mira lo que dice Gálatas 1:4. Tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos, de este sistema de pensamientos. Jesús dio su vida para eso y nosotros tenemos que estar muy pendientes del sacrificio que Él hizo por nosotros para que rescatarnos de ese mundo. Y no está hablando de él al planeta Tierra. Él dio su vida para rescatarnos de ese sistema de pensamientos en el cual a veces tú y yo queremos sumergirnos. Amén. Por eso es importante renovar nuestra mente. Si hay algo que tú puedes aprender hoy es que tenemos que renovar nuestra mente. Lo demás no lo escuches. Pero si hay algo que tú y yo tenemos que aprender hoy es que tenemos que renovar nuestra mente, porque si no, es muy difícil que entreguemos nuestro cuerpo en sacrificio, que adoremos al Señor con nuestras vidas, que no imitemos las costumbres de este mundo. Es muy difícil si tú y yo no aprendemos a renovar nuestra mente. Amén. Seguimos. Mira lo que dice. Sigue diciendo, más bien, dejen que Dios les transforme
en personas nuevas. No imiten la costumbre de este mundo, sino que dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Dame uno, porfa. La palabra transformar es la palabra muy conocida metamorfo, de donde viene la palabra metamorfosis. Amén. Renovar, transformar, cambio de naturaleza. Dios nos dice, es que mejores tu mente. Es que ahora pienses diferente un poquito. Es que la cambiemos totalmente, Derby. Fíjate lo que el Señor está pidiendo aquí. Es que nuestra mente tiene que ser totalmente transformada, metamorfoseada. Transformada totalmente. Porque nuestra mente debe transformarnos en personas nuevas al cambiar nuestra manera de pensarla. Dame uno. La palabra que se usa ahí para entendimiento en Reina Valera, para mente, para pensamiento, que se usa en Reina Valera es la palabra nous. Dile que está a tu lado, nous, que significa mente, pensamiento, sentimiento, voluntad, entendimiento. ¿Cómo entendemos las cosas? ¿Por qué la gente de este mundo no puede entender la palabra de Dios? Precisamente porque no hay una comprensión, porque su entendimiento es contrario a lo que realmente nosotros entendemos. Amén. Entonces mira lo que dice. Nos representa la facultad intelectual en la cual se dan los procesos para razonar, comprender y pensar de nuestra vida diaria. En otras palabras, nous es nuestra mente. El día que está a tu lado es nuestra mente. Y nuestra mente, hermano, tenemos una capacidad para nosotros recibir información, para pensar, para razonar ciertas cosas, sin profundizar mucho. En otras palabras, yo sin contar, sin profundizar mucho, yo tiro un vistazo y mi mente ya razona, hoy vino suficiente gente, hoy no vino mucha gente, sin necesidad de hacer un análisis profundo. Sin necesidad de profundizar mucho, mi mente tiene la capacidad de analizar, razonar ciertas cosas. Amén. Y de recibir información. ¿Qué hace nuestra mente? Es un aparato receptor. ¿Y qué hace nuestra mente? Recibe la información y la transforma en ideas, en pensamientos, o la transforma en ideas, en imágenes que me ayudan realmente a hacer una idea de lo que yo voy a razonar, de lo que yo voy a comprender y de lo que yo voy a pensar. Ahora dame uno, please. Mira cómo se ve la mente nous. Y quiero que lees esto conmigo. Nuestra mente natural, o sea, nous, esta mente que tenemos todos, dice, ya posee mucha información, la cual procesa cada día. Por eso Pablo no está hablando de recibir nueva información. O sea, te quedas con tu misma mente que ya tiene mucha información, pero puedes recibir más información. O piensa positivo, o mira, no está hablando de nuestra propia mente que ya está cargada de mucha información, simplemente agregarle más información. Sino que dice, Pablo no está hablando de recibir nueva información, sino de que esa mente sea transformada, dile que está a tu lado, transformada en una mente renovada, que es capaz de mirar el mundo, o sea, la corriente de este mundo, diferente al comprender las verdades que la palabra de Dios trae a nosotros. La entiende y la acepta. Amén. Mira cómo dice Romanos 12, pero en palabra de Dios para todos. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así, con una nueva manera de pensar, así podrán ¿qué? Entender y aceptar, amén, lo que Dios quiere y también lo que es bueno, agradable y perfecto. En otras palabras, transformen su mente, transformen su manera de pensar y así podrán entender realmente y aceptar cuál es la voluntad de Dios. Así podrán entender y aceptar qué es lo que Dios quiere. Amén. La mente natural, nuestra mente esta que tenemos, que recibe información, que procesa la información, con esa mente natural no podemos servir a un Dios celestial, a un Dios que realmente necesita algo
un poco más allá. Vamos a leerlo, dame uno, please. Mira lo que dice Josué 1:8. Hablando de transformar nuestra mente. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte, cuando meditamos, cuando estudiamos este libro acerca de la ley, acerca de la Biblia, cuando meditas de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Y mira lo que dice: solamente entonces, cuando yo te pongo una palabra más grande que las demás, es porque quiero resaltártela. Solamente entonces, meditando en este libro de día y de noche, estando en este libro, nos aseguramos de día y de noche, meditando en él, nos aseguramos de obedecer todo lo que allí está escrito. Y solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Dame uno, please. Mira lo que dice Efesios 1, 16 al 19. Siempre los recuerdo en mis oraciones y ruego a Dios por ustedes. Ruego que Dios, el Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, les dé ¿qué? El Espíritu, fuente de sabiduría, quien les revelará la verdad de Dios para que la entiendan y lleguen a conocerlo mejor. Pido que Dios haga ¿qué? Les abra la mente. Pido que Dios les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que Él ha llamado. Pregunto, hermano, esa palabra que Dios abra la mente, ¿es la palabra nous? No sabemos, ¿verdad? Dame uno, please. Esa palabra no es la palabra nous, sino la palabra dianoia. La palabra dianoia se traduce como mente, pensamiento, también como sentimiento. Pero realmente, hermano, cuando la Biblia hace referencia a la palabra dianoia, y quiero que me entiendas, quiero darme a entender, cuando la Biblia hace referencia a la palabra dianoia, hace referencia a una mente ya entendida en las cosas del Señor, renovada, entendida, iluminada en las cosas del Señor. Cuando la Biblia hace referencia a ese, para mí la palabra dianoia tiene que ver con ese entendimiento realmente que viene de parte del Espíritu Santo, que viene por iluminación, para que tú y yo realmente podamos entender la palabra de Dios. Te explico. Con tu mente natural, ¿tú puedes leer la Biblia? Sí puedes leerla, pero puede que no la entiendas. Y la gente llega y dice: yo leí la Biblia completa y no entendí. Pero cuando Dios te la revela y la dianoia es tu mente renovada, iluminada por el Espíritu Santo, lo que tú estás leyendo, Dios lo está revelando a tu corazón. Y esa es la mente que todos los que estamos aquí debemos anhelar y querer. Una mente que realmente comprenda las verdades espirituales del Señor. Pastor, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo realmente logramos que nuestra mente pase de ser una mente natural? Ojo, las dos son mente. De hecho, dianoia es día y nous. Por eso se traducen exactamente igual. Pero esta es una mente abierta, iluminada por el Señor. Es una mente que realmente entiende las cosas del Señor. Hermano, y tú no te das cuenta cuando esa mente comienza a estar ahí. Hay cosas que tú leíste por años y no entendías ni papa, y hoy en día la lees y dices wow. ¿Y sabes de qué es consecuencia eso? De cada día someterse a su palabra, entenderla, meditar en ella, estar ahí con ella. Mira, hermano, cada vez que tú vienes aquí un jueves, el Señor está cambiando tu mente. Porque el tanto ir a la palabra, el tanto estar en la palabra, ahora tú lo que lees lo entiendes, porque tu mente no es la misma. Por eso tú escuchas TikTok hoy en día y tú estás escuchando decir, porque eso no es. Tu mente te dice, eso no es. Porque el león es, eso no es. Porque tu mente no es la misma. Porque ahora hay una iluminación. No es lo mismo nuestra nous, nuestra mente con la que leíamos. Hay gente que tú le puedes explicar, pues eso es muy inteligente para otras cosas.
Pero tú le dices, mira, mira este versículo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo. ¿A cuál hijo? A su hijo. Jesús era el hijo, sí. Y la gente muy inteligente para otras cosas, pero la dianoia es la iluminación. Ojo, la dianoia en las cosas del Señor. Esto no es una palabra evangélica, esto es una palabra griega, la usaba Platón para hablar acerca incluso la forma inteligente de aprender las matemáticas. Una mente que, miren hermanos, cuando usted agarra un mecánico que lee un libro de mecánica, él entiende lo que usted y yo no entendemos. Él lee ese libro y el libro dice, toma el módulo 25, agarra el cable con la periférica tal diferente y puedes usar convertir en 1.5 voltios por ciento, y usted lee eso, usted no entiende, pero un mecánico lo lee. ¿Y qué está haciendo? Se está imaginando las cosas y está diciendo, wow. Pues el mecánico cuando lee la Biblia no entiende, pero cuando tú y yo leemos la Biblia, el Señor nos va dando aquí arriba en una mente renovada la imaginación de todo lo que Él va a hacer en nuestras vidas. Y eso es una mente renovada. La dianoia es una mente realmente renovada. No quiere decir que hay dianoia para lo malo, sí, por supuesto. Por eso dianoia, su significado no es la mente de Cristo o mente iluminada, no, su significado es una mente en lo cristiano. Es una mente iluminada. Amén. ¿Se entiende? Dame uno, please. Mira cómo se ve una mente, una dianoia. ¿Verdad que es totalmente diferente? La otra tenía 10,000 cosas en que pensar la mente, y su mente no está llena de información. Y mientras usted más le meta, más información tiene. ¿No le pasa que usted a veces estudia unas cosas y dice, me duele hasta la cabeza, chicos? Ya siento como que el pendrive se llenó. Y a usted como que no le dan más las cosas. Amén. Porque esa mente cargada. Pero ahora, hermano, la palabra de Dios hace una cosa diferente. Lo que han demostrado los neurocientíficos acerca de lo que hace la palabra de Dios en nuestra mente es increíble. Increíble cómo hace cosas preciosas en nuestra mente. Y compartía con Leandro, de hecho, él lo compartió con los jóvenes el martes, cómo la ciencia hoy en día ha demostrado que sí existe la parte espiritual del hombre. Científicos serios demostrando que realmente la mente va más allá de solo materia y que los pensamientos no pueden provenir únicamente de la mente, tienen que provenir de algo exterior, de algo externo que tiene que ver con lo espiritual. Leandro me decía, ellos le llaman supraconciencia, que eso también lo usan para el yoga y otras cosas, pero realmente nosotros sabemos que eso proviene de Dios, que las cosas que no se ven fueron hechas. Las cosas que se ven fueron hechas, de las que no se ven. Amén. Entonces mira lo que dice. Nuestra mente entendida, o sea, dianoia, ojo, entendida en las cosas de Dios. Porque usted se va a Google y busca dianoia y usted no le va a hablar de la Biblia, le va a hablar de Platón, de cómo realmente ellos entendían las matemáticas por esa mente superior. Pues nuestra mente superior, mire, usted puede ser médico, usted puede ser arquitecto y usted tiene que manejar información en su nose. Incluso usted tiene una dianoia diferente para entender la medicina, cosas que los que no son médicos no entienden. Pero realmente lo más importante para el Hijo de Dios es que nuestra mente esté llena de Dios y de su palabra. Porque si no, usted y yo somos muy buenos en lo que hacemos, pero no tenemos una mente renovada. Amén. Importante que nosotros entendamos que aunque nuestra mente fue un regalo precioso del Señor, la mente renovada es la mente que se llena de su palabra, que se llena realmente por iluminación, no por inteligencia. Por inteligencia estudiamos la Biblia y no entendemos nada. Es más, inventamos locura. Las herejías han salido de gente que estudia la Biblia con su mente nous, pero con su lógica. Me gustó eso. Pero cuando Dios nos revela, nos ilumina, la dianoia en nuestro, el Señor comienza a darnos cosas preciosas. Amén. Y dice, la mente entendida logra a través de la iluminación por medio del Espíritu Santo comprender, entender y aceptar las verdades que están comprendidas en su palabra. Y dice, es una mente que es capaz de lograr esto a través de una disciplina espiritual. Señor,
Oro hoy para que tú cambies mi mente, no por la mente de... No, hermano, no funciona así. Es una disciplina espiritual. Es ir a su palabra, es escuchar su palabra. La fe viene ¿por qué? Por el oír ¿qué? Es una disciplina espiritual, es oír su palabra, es llegar, es analizar, es meditar, es estudiar, es ir a la palabra y Dios va transformando tu mente. Pastor, ore por mí para que el Señor me dé la mente que le dice qué sé yo, a Michelén. Ore por mí, pastor, para que Dios me dé la mente que usted tenga, si no estudie 30 años la palabra. Entonces debemos entender que cada día que usted abre su Biblia en su casa, usted está transformando su mente. Y si entendemos eso, nos vamos a enamorar de su palabra. Hay evangélicos que no leen la Biblia. Mira, las estadísticas dicen que más del 80 y tanto por ciento de los cristianos leen la Biblia los domingos cuando el pastor dice abran la Biblia. Eso es delicado porque no podemos, es delicado porque no podemos vivir una vida que realmente agrade al Señor y entregar nuestra vida en sacrificio a Él si no somos transformados de mente. Amén. Si entendimos eso, yo lo dejo hasta aquí. Pero realmente eso es lo que tú y yo tenemos que entender hoy. Que nuestra mente tiene que ser renovada a través de una disciplina espiritual para poder realmente nosotros darle gloria a Dios con nuestras vidas. Porque nuestra vida tiene que adorar al Señor. Y la única forma de que eso ocurra, de que eso suceda, es que nuestra mente sea transformada. Mira todo lo que el apóstol está diciendo en 2 versículos. En 2 versículos. Amén. Seguimos. Mira como dice Hebreos 8:10. Este es el nuevo pacto que en el futuro haré con el pueblo de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes ¿en dónde? ¿Qué palabra será esa? En su dianoia. Dame una, please. Dame al revés. Pondré mis leyes en su dianoia, en su mente. Pensé que lo había puesto ahí arriba. Y las escribiré en su corazón. Palabra que también se traduce a veces como pensamiento y mente, pero ahí corazón es la palabra cardia. Amén. Es la palabra cardia. Pero entonces el Señor está diciendo: yo pondré mis leyes en el entendimiento, en la comprensión de la palabra. Ahí yo voy a poner mis leyes. Amén. Dame uno. Mira lo que dice Primera de Juan 5:20. Pero sabemos, ¿cuántos lo saben? Que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado dianoia. Proviene del Padre. Es la iluminación del Espíritu Santo. Nos los dio el Señor. El Señor es el que nos da el entendimiento. No es que yo entiendo la palabra porque es que yo soy muy inteligente. Olvídese de eso. Usted entiende la palabra porque el Espíritu Santo se la revela. Ese es Jesús el que nos da entendimiento. Es Él el que nos ayuda en la exégesis. No es ChatGPT. Es Él el que nos da entendimiento. Es Él el que nos ayuda. Toda herramienta es buena. Yo uso el chat para buscar cosas, para ver tal cosa y comparar cosas, pero el entendimiento proviene. ChatGPT no es el Espíritu Santo, ni es la exégesis, ni es lo que tú tienes que hacer para estudiar la palabra. Toda herramienta úsala, te felicito, pero el que da revelación, el que da entendimiento, el que da dianoia, el que pone una mente renovada, iluminación en nuestras vidas, es el Espíritu Santo. Y el Hijo vino a eso, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Por eso otros no lo conocen. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Seguimos. Mira lo que dice. Nous y dianoia. ¿Verdad que son mentes totalmente diferentes? Totalmente diferentes. Amén. Una mente transformada es totalmente diferente a una mente atribulada por 1000 cosas. Pastor, entonces yo renuncio a mi nous. No sea loco. Nuestra mente es hermosa, nos ayuda a razonar a las cosas cotidianas, diarias. Amén. Pero cuando vamos a las cosas espirituales importantes y a las cosas de Dios, tú y yo tenemos que tener una mente renovada y transformada. Pastor, ¿qué pasa si no? Clarito, tu mamá se está bañando allá, tú te empezaste a bañar al frente y ya estás por allá por el otro lado. Empezaste en Huequito y ya estás en Quisandal. ¿Por qué? Porque la corriente sutil de este mundo, sin una mente renovada, nos arrastra a hacer cosas que inclusive no queremos. Pastor, yo comencé con un mensaje,
Pastor, después eran 2 mensajes. Pastor, después era buenas noches. Después era tú si eres lindo. Y después, pastor, yo no sé qué pasó, pastor. Que tu mente no renovada no permitió entender lo que dice la palabra. Porque cuando tú estudias la palabra y dice que y Jesús dijo que aún con el pensamiento ya nosotros adulteramos, tú dices, yo sé que mandar un mensaje no está bien, porque yo sé que le estoy fallando a Dios, pero eso se entiende con una mente renovada. El otro dice, ay, estos sí son religiosos. Los evangélicos inventaron que uno peca hasta con la mente. No nos inventamos nada. El Señor sabe que del corazón, de la intención del corazón y de los pensamientos comienzan todas las cosas. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos perfectos? Ninguno. Por eso necesitamos todos los días renovar nuestra mente, porque tu mente y la mía es mala. La no es mala. Tu mente y la mía piensa cosas locas todos los días. Hermano, acuéstese pensando y meditando en la palabra, si no va a soñar con Chucky. Lo que tú y yo, es que yo me acosté pensando en pollo, usted va a soñar con el pollo. Es que yo me acosté pensando, por eso, mire, cuando usted come muy pesado, no tiene pesadilla. ¿Por qué? Es que usted se acuesta. Pero cuando nuestra mente está renovada, las cosas son diferentes. Amén. Dame otro, please. Mira lo que dice Efesios 4:17 al 23. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios. Esto es con nosotros, hermano, porque esto dice lo mismo que dice Romanos 12:2, pero de otra, un poquito más largo. Ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Ellos tienen una mente en otro lado, en las cosas de este mundo. Tienen la mente llena de oscuridad. ¿Qué palabra es esa? Dianoia. ¿Por qué, pastor? Por lo que le expliqué. Porque tú puedes tener la mente también llena o muy abierta, muy para otras cosas, para cosas malas. Dame uno, please. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida de Dios, la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron, di amén a eso. Eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de esa antigua manera de vivir. No imitéis la conducta de este mundo. Eso era antes, ya no. Y llega y dice que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Versículo 23. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos. Dame uno. Esa palabra pensamiento es la palabra nous. Deje que el Espíritu, lo mismo que dice Romanos 12:2. Deje que el Espíritu le renueve la mente. Lo que se renueva es la nous. La dianoia nos abre el entendimiento, la iluminación. Pero nuestra mente no podemos renunciar a ella. Ella va a ser renovada para que podamos vivir para Cristo. Deje que Dios le renueve, que el Espíritu le renueve los pensamientos y las actitudes. Muy parecido a Romanos 12:2. Dame otro, vamos terminando. Y dice entonces, hermanos, renueven su mente, no imiten la costumbre de este mundo, ofrezcan su cuerpo en sacrificio. Entonces, y terminamos con esto, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Pastor, ¿cuál será la voluntad de Dios en mi vida? Ya tienes la respuesta. Renueva tu mente y la vas a conocer. Tú tienes que aprender a conocerla. No es que voy a preguntarle a fulanito, a ver, voy a hacer una oración, ¿será que es buena o no? Tú tienes la palabra y la mente del Señor. Y tú tienes que aprender a conocer si lo que estás haciendo realmente es de Dios o no. No es que hagas algo y después preguntes a ver si eso que estás haciendo es bueno, agradable y perfecto. ¿Será que es bueno? ¿Será que es agradable? No. Cuando tú renuevas tu mente, tú vives y las cosas que tú haces son buenas, agradables y perfectas a Dios. Tú aprendes a comprobarlas. Mira lo que dice. La cual buena, agradable y perfecta. La palabra conocer es la palabra dokimazo, que significa probar, examinar, conocer, comprobar, escudriñar o entender. ¿Cuál es esa? Imagínate, mira, dokimazo es una palabra griega que significa
todo eso que le dije, comprobar, escudriñar, se utiliza para referirse a la acción de determinar si algo es genuino o no. La voluntad de Dios, tu mente te determina, la dianoia, tu mente renovada, determina si eso es genuino o no. Entonces, tu razonamiento por la palabra del Señor te dice, eso que estás haciendo está mal. Pastor, me gustó una mujer. Oye, qué bueno, hermano, gloria a Dios. Sí, pastor, estoy preguntándole al Señor si es su voluntad. Lo malo es que es casada. Eso te dijo tu mente. Tú tienes una nousota. Por favor, tú tienes que entender que eso viene de tu carne. Y tú mismo tienes que decir, por favor, ¿qué locura es esta? Tú tienes que entender, porque tu mente renovada te dice que tú necesitas una mujer a tu lado que sea tu ayuda idónea, que sean ambos solteros y que se amen y se casen y sean felices para siempre, como los cuento. Del resto, no, si tú no conoces la voluntad general de Dios, ¿cómo vas a conocer la tuya? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Pastor, estoy preguntando por esa muchacha, por ese muchacho, por esa cosa. Pastor, un trabajo. Pastor, me ofrecieron una cosa, me voy a ganar un buen dinero. Pastor, le estoy preguntando a Dios si es su voluntad. ¿Y qué es torturando gente, pastor? Bueno. Por eso a veces queremos que otros, yo conozco gente, y lo hacíamos mucho los cristianos, que nos vamos a sitios apartados para buscar la voluntad de Dios. Y a veces únicamente necesitamos conocer, tener una mente renovada para saber si lo que estamos haciendo está de acorde a su palabra o no. Amén. Si no está de acorde a su palabra, no es la voluntad de Dios. Seguimos, dame uno, please. Mira lo que dice entonces, Efesios 5:15. Por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento, no vivan neciamente, sino con sabiduría. Aprovechen bien este momento decisivo porque los días son malos. No actúen tontamente, procuren, doquimazo, entender cuál es la voluntad del Señor. Procuren más bien entender cuál es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor debe ser entendida. Dame otra. Mira lo que dice. Ahí en esa, conocer la voluntad de Dios es la consecuencia de una transformación hecha en mi vida por Dios al cambiar mi manera de pensar. Así conocemos cuál es la voluntad de Dios. Amén. Por eso Romanos 12 dice eso que dice. Dame otra, please. Termino con esta lámina, porque mucha gente dice, pastor, me es muy difícil entregar mi cuerpo en sacrificio, pastor, es que no sé qué hacer. Pues hoy tienes unas herramientas preciosas para entender que por más que quieras obligar tu cuerpo a que adore al Señor y a entregar tu vida, realmente el secreto está en transformar tu mente, pero totalmente. Romanos 12 nos habla de una entrega total. Desde el principio siempre fue una entrega total. No dice renueva un poquito tu mente, piensa positivo, eso se llama positivismo. Piensa positivo, cambia un poquito, métele más información, lee más. Dice, transforma tu mente, entrega tu cuerpo, una entrega total. ¿Por qué, hermanos? Porque hay gente, dame uno, que hace de Jesús parte de su vida. Entonces Jesús es una parte de su vida. Dicen que son cristianos, pero Jesús es una parte. Va a tener muchos problemas en hacer la voluntad de Dios. Muchos problemas en entregar su vida, porque Jesús es solo una parte de su vida. Hay otros, dame otros, que Jesús es una parte importante de su vida. Mitad y mitad, pastor. O sea, Jesús tampoco puede serlo todo. La mitad Jesús, la mitad mi vida. Esa persona, la otra mitad, siempre va a estar luchando y levantándose en su vida por tomar el trono. Siempre, hermano. Y vas a competir con tu trabajo y vas a competir con las cosas. Y siempre esa mitad que no le has entregado a Jesús, ese cuerpo o esa mente que no has renovado, siempre va a estar luchando y vamos a tener muchos problemas en hacer la voluntad del Señor. Dame otro. Hay gente, no, pastor, hay gente que Jesús es lo más importante de su vida. Pero hay áreas, pastor, es que hasta ahí no llego. Hay áreas que no pueden, esas áreas son las que más se van a levantar. Entonces hay gente, dame uno, please, que Jesús es su vida. Y esas son las personas que han aprendido lo que dice Romanos 1 y 2. Y le pido a Dios que todos los que estamos en este lugar aprendamos eso.
a entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo al Señor, para entender que esa es la verdadera adoración, la lógica, la que le agrada al Señor. Que no imitemos la costumbre de este mundo, que nuestra mente sea realmente, ese sacrificio sea santo, apartado solo para el Señor. Que el mundo y su pensamiento no nos invade a nosotros. Y que realmente nosotros podamos entender que nuestra vida tiene que cambiar totalmente, cambiando nuestra manera de pensar. Solamente así podremos reconocer, dice Romanos 12, aceptar y entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y esa voluntad es buena, agradable y perfecta. Dios les bendiga. Dale un aplauso al Señor y continuamos la próxima semana. Amén.